Carnales, muy buenas tardes, noches, días, dependiendo de la hora en el que ustedes estén viendo el Fusil Podcast. Mi nombre es Fernando Jara y le doy la más cordial bienvenida a todas, todos y todes que están viendo esta emisión, esta tercera emisión ya para nosotros y contentos de encontrarnos con muchas historias en el camino, aunque llevamos dos y esta será nuestra tercera, en la que al menos en estos primeros capítulos se los voy a estar repitiendo, soy muy repetitivo, valga la redundancia, en el sentido de que gracias a estos 20 años del Fusil hemos podido acercarnos a esas figuras musicales que admiramos, que seguimos admirando y que admiraremos con el paso de los años, pero también nos hemos hecho amigos de muchos de ellos y la verdad es que hemos compartido desde un buen trago, desde el rock and roll, algún pancito de vez en cuando también, pero lo mejor de todo es al final del día llamarnos amigos. Y aunque me hubiera gustado tener a la siguiente agrupación completa, desafortunadamente aquí en nuestro búnker, gracias a todos los amigos de Búnker Producciones que nos ayudan a esta producción, no podemos estar todos, pero ya lo haremos, yo creo que también hasta seccionados, porque los tres integrantes de Los Patita de Perro tienen su historia, tienen su forma de ver la música, de sentir la música y de vivirlos. Pero empezamos con uno de los principales, porque también tiene disco de solistas, porque ha hecho infinidad de proyectos también en la ciudad con amigos cercanos, amigos que ya no están, a los cuales mandamos un beso hasta el cielo. Pero bueno, el maestro Nacho Pata, en esta ocasión, en el Fusil Podcast. Hola, Este ¿cómo programa están? contiene aplausos grabados. Sí. Ya los invitarás a ellos, ¿no? Sí, obvio. Veo que el foro es muy pequeñito, no hubiéramos cabido los tres, pero ya invitas al Pancho y al Charlie, ¿no? Así como que te den sus puntos de vista. La ¿no? visión de cada uno. Mi Nacho, en verdad, un Exacto. placer tenerte, amigo. Yo Muchas lo decía, hemos gracias. compartido muchas cosas juntos y es un placer tenerte, que Sí. platiques con nosotros sobre muchas cosas, pues tanto personales, vivenciales, chuscas, alguna anécdota chida, Claro. pero pues quisiera arrancar como por el principio. Porque la verdad es que ya sabes que de repente hay como muchos mitos en el sentido de, si ustedes conocen a los Tex, está ese mito de si son familias, si no son familias, de si son primos, son hermanos. Y creo que la principal, o ya al menos yo en estos 20 años jamás he escuchado, ¿los Patas son familia? ¿Son hermanos, primos, conocidos? Porque hasta Sí, estaba el Pepe Pata, ¿no? Saludos a Pepe Pata, sí, sí. a ver esto. Sí, ¿Por sí, dónde sí empezamos? somos familia Ujú, de sangre, Charlie y yo, ujú. ¿no? Charlie Pata, el baterista, es mi hermano menor. Ajá. Digo, tengo muchísimos años de conocerlo desde que nació. Se olían los Cabrón. pañales. Sí, desde que nació hasta ahorita. Y Pancho, pues, se ha convertido en un hermano también, o sea, Ok. a veces las familias no necesariamente son las de sangre, sino las que Ujú, fabricas con el tiempo, claro. con el cariño, con las vivencias, y pues claro, es nuestro hermano, ¿no? Sí, y todo lo que viva él lo vivimos también como nuestro hermano, ¿no? Entonces somos los tres, hemos vivido todo, o sea, Exacto, es lo que te todo. iba a decir, ¿no? O sea, aquí no hubo como un cambio de alineación. ¿Han existido amigos, músicos invitados en Sí, algunos momentos? Sí, pero sí. la base toda la vida han sido ustedes. Sí, hemos sido nosotros tres, al principio también Juan, que en paz descanse, Ajá. pero digamos de siempre los tres, ¿no? Oye, a ver, vamos por esta parte del principio, ¿no? Sí. ¿De qué colonia son originarios? Bueno, Charlie y yo nacimos en Chulavista, Ok, que es la 31 Poniente, poniente. y la 5 Sur. En la privada de la 5 Sur, ahí nacimos, digamos, ahí venimos a aterrizar, Ujú. vivimos como toda nuestra infancia, y después nos pasamos a lo que ahora es el Parque Ecológico, que ahora, ¿qué será? La colonia Bellavista, por ahí, Bellavista, ajá, que es ajá. la 21 y la 24. Ujú. Ahí a Charlie le tocó como ya su infancia, a mí ya la adolescencia, porque yo estaba en el Sench, ¿no? Entonces, Con razón me cae cirquero. re bien, somos cirqueros. Sí, Yo sí, también somos estoy en el cirqueros, CEN, sí. sí. Pues Entonces, prácticamente bajabas hasta caminando a la escuela, pues ¿no? me bajaba en bicicleta. Ajá, bueno, En ajá. bici he estado toda mi vida hasta ahorita, ¿no? O sea, te Este, tocó la época del coronel, Sí, del coronel todo, Raúl sí, sí, Velasco. sí, claro, y del Ajá. Sench, Marina, Sentías Lavalle. sí, Sí, me acuerdo. y otros apodos que Estaba podría el nombrarte. Munra, Sí, la torta, la la torta. torta, Bueno, que la torta era la la hermana de macuana, de la maestra Marina, la ¿no? macuana. El maestro Bretón, no sé si te tocó filosofía en la prepa. No, me tocó el No. maestro, ¿cómo se llamaba? Ay, ya ni me acuerdo. No sé. Ni. Bueno, estaban los profes Villegas, que era la Sí, parte los de profes. de educación física, ¿no? La maestra Columba. Me acuerdo con mucho cariño, Ajá. que paz descanse, la maestra Ida García Manzano. Ah, claro, ¿cómo Ella me no? tocó en segundo de secundaria y creo que ella, y con un montón de sucesos que pasaron en esa época,
que vino Queen, que Ajá. murió, que mataron a John Lennon, y me tocó con la maestra Ida García y amigos muy cercanos, conocer otra parte de la historia, que no era precisamente del Sench, pero me tocó precisamente ahí en el Sench, y amigos que ya escuchaban otra música, ya escuchaban rock, por ejemplo, ¿no? Ajá. Cuando tú de infancia, pues nunca conociste el rock, ¿no? O sea, Sí. yo, por lo menos fui educado en la mera infancia con pues con Lupita D'Alessio, con Amanda Miguel, Ajá, sí, sí, con sí, sí. Juan todo lo que Gabriel, José pasaba José, Vicky Carr. sí, todo lo que pasaba en Siempre en Domingo, Ajá. así fui educado. Mi mamá tenía sus discos de Camilo Sesto, cosas que además adoro, me gusta mucho, toda esa Sí, música me claro. gusta. Pero ya el rock lo vine a conocer en el Sench, con mis amigos Chucho, Pato, Salvador Morales, toda una banda Sí, Toto Crew. ajá, todo un crew que nos tocó precisamente toda esa época, ¿no? Entonces, sí marcó una diferencia y la maestra Ida García Manzano marcó una diferencia ideológica también. Que de repente, a lo mejor mucha gente no lo... Bueno, los de nuestra generación yo creo que sí, pero hay otros que hoy no entienden como esta hermandad de lazos que hicimos en la secundaria prepa, ¿no? Y Sí, a veces desde primaria, bueno, nosotros que somos, no sé, tú, si no, entraste desde kinder. no, yo entré en la Ah, bueno, secundaria. nosotros que, bueno, mi caso que sí, desde kinder hasta Fuiste, prepa, sí, hijo del Sench, hijo del- pues hoy en día, pues realmente mis mejores amigos, se Claro, gestaron sí, ahí, ¿no? O sí, sea, sí, bueno, yo sí. me imagino que tú también Yo mantienes tengo, muchos, ¿no? no tengo Ah, muchos, ¿no? pero los poquitos que tengo son muy cercanos, ¿no? Mi Exacto. compadre Salvador, es padrino de una de mis hijas, Ok. a Chucho y al Pato todavía los veo y hablamos pues desde Jethro Tull hasta Yes, todo el Genesis, todo este rollo Pink Floyd, por supuesto, Ajá. porque nos tocó justo, ¿no? Me acuerdo que, imagínate cómo estábamos de chavitos, que nos tocó irnos a meter al cine Continental, que seguro no te tocó porque eres mucho No. más joven, a ver la premier de The Wall. Ajá. O sea, el The Wall lo pasaron en el cine aquí en Puebla, Sí. en el cine Continental, en la 4 Poniente. Güey, o sea, no teníamos ni siquiera credencial para poder entrar, Entrar, ¿no? sí, O sí, sea, sí. estábamos muy morros, ¿no? Y nos metimos, no sé ni por qué, pero la vimos ahí, ¿no? Entonces, pues todo eso nos hermanó de alguna forma, ¿no? Y ya ahorita de ruquitos, pues nos Ujú. vemos y platicamos todas esas cosas que pues sí, nos hizo una generación y a nosotros muy en específico con esos amigos, tengo mucho cariño y mucha cercanía. Que al final del día, esta parte, Nacho, no sé qué tanto, pues también rompió un poquito el estereotipo en el Sench, porque bueno, hablábamos que en algún momento el Sench pues, fue una escuela militarizada, Militarizada, ¿no? sí. O de escolaridad militarizada. Entonces, como que no había como tanta apertura, ¿no? No sé No, si de hecho incluso eran no. como los bichitos Sí, raros de la nosotros éramos los generación, ¿no? bichitos raros. Ajá. Sí, porque pues nosotros, por lo menos yo y mi compadre Salvador, siempre vimos en el Sench como sí, una escuela muy buena académicamente, pero sí tenía cosas criticables, ¿no? Y nosotros lo hacíamos, ¿no? Yo adoro mi escuela, mi alma mater, pero también Sí, yo también. sé que fue una escuela que nos educó para obedecer, Exacto. no para pensar. Y eso, digo, siempre lo criticamos. Hay gente que, pues, muy así del Sench y los desfiles y la chingada, ya sabes, ¿no? Pero sí había cosas, que eran muy fuertes, ¿no? Para un chavito, ¿no? Para una chavita, ¿no? Sí, o sea, Sí. incluso el hecho de que te cortaran el pelo, ¿no? O Sí, sí, sea, sí, o sea, era a así la broche, como... como decían los profes en ese momento. Entiendo los Sí, procesos, claro. pero también, fueron muy pocos los maestros que también se salieron de esas Sí, normas, el maestro Rubelio, la maestra Ida García, o sea, todo lo demás era así como cállate y obedece, ¿no? sí. Entonces era poco el margen, que te daban para pensar, ¿no? Sí, Te para enseñaban salirte del sí, carril, ¿no? sí te enseñaban a obedecer. Entonces, esas cosas, pues obvio, no me gustaron, pero agradezco mucho la educación, por lo menos no salí tan burro, ¿no? Del centro escolar, ¿no? Que en mi generación, no sé la tuya, hoy tengo mucho pleito incluso con mi esposa, porque es de,
¿Por qué odias al Morelos? Porque no nos podía ganar el Morelos. Sí. O sea, entiendan esa parte. O sea, los profes nos dijeron que podíamos perder contra cualquier escuela en el estado, pero teníamos prohibido perder contra el Morelos y menos contra el Gregorio. O sea, era Claro. impensable que pudiera pasar eso. En esa etapa, Nacho, es cuando empieza el gusto por el rock and roll. Sí. No sé si por querer agarrar un instrumento. No Voy- exactamente, no, fue más bien como una educación de discos de vinil. De vinil, ¿sabes? ajá. En esa época, sí llegaron a nosotros por medio de hermanos mayores de Obvio. todos ellos, porque yo en mi caso soy el mayor, pero hermanos mayores de todos ellos, de Chucho, de Salvador, pues conocíamos cosas impresionantes que llegaban en discos de vinil, ¿no? Ujú. O sea, te estoy hablando de el mismo Wall, o sea, Ajá. así de llegar empacadito de Inglaterra y abrirlo y verlo así como, wow, ¿no? Los de Asia, ¿no? Que eran Los de portadas Asia, triples, ¿no? Los de Yes, ¿no? Ujú. O incluso los del Three Souls in My Mind, ¿no? Ajá. Así de, o los de Chuck Moll, ¿no? O sea, Ajá, el claro. disco de Chuck Moll, el primer disco que vi transparente, o sea, En el acetato. En el Ajá, acetato, ajá. fue uno de Chuck Moll, ¿no? Ah. No me acuerdo cómo se llama, que trae No Soy Nadie en Especial, no me acuerdo. Pero todo eso nos forjó y fue a través de sus hermanos mayores, de todos ellos, ¿no? Claro. Y además ideología política también, ¿no? O sea, de hermanos mayores de ellos que aquí de ultraizquierda, ¿no? O sea, que militaban, ¿no? En el Partido Comunista y cosas así. Entonces, todo eso a nosotros nos cayó así como gotitas ya de todo eso que sucedió en los 70. Sí, lo último, ¿no? Lo Por así último, decirlo. y todo eso, pues nos alimentó de alguna forma. Entonces sí éramos los bichitos raros del Sench, ¿no? Ujú. Y sí poníamos entredicho muchas de las cosas que veíamos de esa educación, ¿no? Oye, ¿y lo llevaste, por ejemplo, a casa? O sea, con ¿Qué? papá y mamá en algunas cosas, el contradecir algunas cosas Sí, claro. de la ideología. Sí, claro, sí. ¿Sí hubo broncas en casa, por ejemplo? No precisamente Bueno, broncas, pero ajá. sí no entendían por qué. ¿Que por qué? Sí, Ajá. ¿no? O sea, mi mamá siempre, que paz descanse, mi bellita, siempre me decía, ay, Nachito Contreras, ¿no? Nachito Contreras, o sea, que le lleva yo la Sí, el contra contra. a todo, ¿no? Y pues, obvio, tuvo mucho que ver, desde la maestra Ida García hasta la revista Proceso, Ujú. La Garrapata, Lera Rius, todo esto que tenían los hermanos mayores, ¿no? El que nos hayan formado de alguna forma, ¿no? ¿Y tú internamente fue conflicto para ti entender? No. O sea, Me encantaba. fue como un camino Sí, me lógico. encantaba desde que lo descubrí, para mí fue mágico, Ajá. porque hay una frase que decía Kurt Cobain, que era, todos se ríen de mí porque soy diferente, Porque soy diferente. ¿no? Y yo me río de ellos porque todos son iguales. ¿Cuáles? Algo así me pasaba, ¿no? Ok. Yo veía las formaciones, jamás desfilé, siempre me hacía güey y me hacía el enfermo. Entonces nunca estuve en un desfile. Chale, güey, yo sí desfilé 2 veces. Sí, no, yo nunca, o sea, siempre entendí eso como una mega manipulación desde estos cuadros. Ah, ya sabes, los mosaicos. los mosaicos, ¿no? Ajá. Todo eso yo lo veía así como muy raro, no me gustaba. Sin embargo, me encantaba ir al centro escolar, Ujú. me encantaban las instalaciones. Cuando ahora que he regresado ya y que son otros edificios que en algún temblor los Sí, cambiaron, ¿no? en el 99. Ajá, en el 99, 96, más o menos por ahí. extraño mucho esos edificios de Sí, los yo también. 50, ¿no? Solo queda, creo que 1 o 2 ahí, el centro de salud o algo así, la Ajá. parte por donde está la alberca. Entonces, eso para mí también fue como un rompimiento. No soy el único de la familia que vivió en el Sench. Ajá. O sea, que creció en el Sench. Todos mis primos y toda la familia viene de ahí. Y yo fui el último somos los más O chicos. sea, Charlie ya no. Charlie ya no. ¿Él a dónde se fue? ¿A dónde lo mandaron? Él estudió, si no mal recuerdo, en el Instituto Normal México. Ok, ya. En la 4 Poniente y la 5 Norte. Ajá. Órale, qué chido. No, bueno, yo también lo mismo. No sé por qué pasaba eso. Como que las generaciones de familia fueron muy marcadas en las Sí. escuelas. O sea, por ejemplo, mi papá y mis tíos fueron de el Salesiano, de Don Bosco, Ajá, sí. ¿no?
Nosotros, o sea, por parte de mis primos maternos, todos fuimos Enche, ¿no? Completos, ¿no? Ujú. O sea, incluso la familia de mi esposa, todos fueron Morelos, ¿no? Ah, Entonces, era era como, por era eso, curioso, sí. ¿no? También Sí, eso, a ¿no? nosotros nos decían, es que yo estuve un ratito en la selección de fútbol y nos decían, no, no pueden perder con el Vine, Ah, ¿no? ajá. Sí, el Vine o el Oriente eran así como los grandes, Sí. pero bueno, yo era muy malo jugando fútbol, no sé ni por qué estaba, era como estorbo derecho. Esa era mi posición, como estorbo derecho. Este, mm, pero sí había como esa rivalidad entre escuelas, Sí. había cosas súper bonitas también, ¿no? Sí, que también nos Sí, marcaron ese punto. sí. Y entonces, ¿dónde empieza el aprendizaje musical para Nacho? Eso Porque ya viene quisiera pensar después. incluso que fue, o sea, un poquito de pasar la antorcha con Charlie posterior. Sí, Sí, sí fue sí, sí, así. sí, sí, sí. Ellos también cada uno de ellos se educaron en otras, por ejemplo, la vida de Pancho viene de otra Ajá. forma, pero con Charlie sí. O sea, con Charlie sí, porque pues era mi hermanito, ¿no? ¿Cuántos años se llevan? 7 años. Ok, no, pues sí Sí, es es un un buen. vaso, sí es un buen. Entonces, yo, pues, haz de cuenta, estaba en la prepa y él estaba en la primaria, En la ¿no? primaria, claro. Entonces, sí, toda la música que yo traía, incluyendo el primer disco que yo compré con mi dinero, que ¿Cuál fue fue? ¿Te acuerdas? sí, 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 era el disco doble azul de los Beatles, Ajá, la en recopilación la recopilación. 67-70. Ay, Lo compré en Astor, una tienda que ya no existe, ujú, ahí en la 2 Poniente. Por supuesto, esto forjó mucho la idea musical de Charlie, ¿no? ajá. Pero a Charlie le tocó sobre todo ya más el rock en español, que Ajá. venía de Argentina, que venía de De España, España. sí, entonces, por ejemplo, a él le gusta muchísimo más Cerati, toda esta, Mateo, sí, Saz, Mateo, sí, él le gusta mucho Miguel Mateos, ajá. y de La España todo Orquesta lo que nos Mondragón. tocó, pues Mecano, Ujú. Alaska, todo eso. A mí también me gustaba mucho eso, ¿no? Pero también traía otra educación Sí, traías la previa. parte británica Sí, la americana, parte ¿no? británica y también de rock en español mexicano, así como muy underground. Te digo Ujú. que, por ejemplo, mi primer concierto en vivo, tenía yo 14 años y vi al Three Souls en Cholula. ¿Por qué todos vimos al Tri de chicos? O sea, no No sé, entiendo eso. Yo pero también. yo, Yo lo vi en el Relicario, por ejemplo. seguro, seguro, pero Ajá. yo lo vi así cuando todavía estaba este baterista, Charlie, con un Este. apellido extraño. Sí, se me fue el apellido. Ahorita te digo. Ahorita nos acordamos. Este, y era en un salón social así, el Three Souls, con Ujú. un foco atrás nomás, así como una sirena y a nivel de piso. Y fue la primera vez que escuché una grosería en el micrófono, por ejemplo, ¿no? Ajá. Tenía yo como 14 o 13 años. Obvio, pues, fue toda una aventura ir hasta Cholula, ya no había transporte de regreso, ya sabes, ¿no? Tomar el Estrella Roja que se venía por todo, que ahora es Forjadores, era Ajá, sí, sí, sí. La forma de llegar a Cholula. sí, Sí, no pero estaba ni la recta ni ni siquiera, no, o Zabaleta, sea, no existía, ¿no? entonces era algo, como te estoy hablando del Pleistoceno inferior. No, es que a lo mejor a mí me tocó antes de un poquito la recta, porque sí me acuerdo que tenías que pasar el arco. Había un arco previo a este hotel que ya está en Sí, Forjadores, es el Puente de el México. Puente de México. Bueno, pero, y era camino, o sea, literal Sí, de sí, ida y sí. vuelta, porque te daba a la Federal La a Federal a México. México Sí, era el único eran camino. muchos árboles por Ujú. la colonia Manantiales. Llegabas a Cholula y ahí vimos al Three Souls, mi compadre Salvador y yo. Por eso digo que nos hermana mucho eso. Ajá. Entonces, digo, a Charlie le tocó todo eso. Él te platicará seguro Sí, en en su entrevistas, momento. pero más sobre todo el rock en tu idioma. Y luego nosotros ya, siendo adultos, pues el grunge. Ok. El grunge ya nos tocó, pues todo Pearl Jam, Blind Melon, Soundgarden, Soundgarden, Nirvana. Nirvana, Entonces, eso sí nos forjó ya más como querer hacer eso musicalmente, ¿me explico? O Ajá. sea, el grunge, eso sí, y un poco también el rock en español. Entonces, o sea, estamos hablando que estaba saliendo prepa, universidad, No, metido a universidad. no, No. porque yo terminé la uni, una carrera horrible que no voy a decir de qué estudié. Dila, dila, dila. No, gracias. ¿Por qué? Anda, suéltalo. Bueno, estudié en una universidad patito, muy patito en ese entonces, que era la Ajá. Universidad del Valle de Puebla. Ok. Sigue siendo patito, Sí, no sí, más un que con patito, lana, te ¿no? iba a decir eso. Pero en esa época era muy patito, o sea, era que estábamos en una casa, ¿No este, pasaste el examen de la UAP? mazariegos. No fue ¿No? por eso, Ah, ¿no? fue Ah, por ok. otra cosa. Este, mm, pero estaba yo ahí,
cuando me fui un año a trabajar de paletero a Los Ángeles, no más de loco. O sea, dijiste, ¿me quiero ir? Sí, porque yo quería también lana, ¿no? O sea, todavía ni siquiera me dedicaba a la música. Entonces me fui a trabajar, me pasé de mojado, así de esos de que ¿Cómo te fuiste? me fui en camión de Ajá. aquí a la Central del Norte y de ahí hasta Tijuana. Ahí en Tijuana, pues estuve o sea, cuando tú sales de ahí de la central, Ajá. ya están los polleros ahí, ¿no? Agarrándote, ¿no? Y, oye, vas a pasar, bueno, vente. Yo ¿Cuánto te recuerdo, cobraron? no me acuerdo, pero no fue tanto, ¿eh? Ajá. No fue tanto. Me tardé como una semana en pasar. Sí nos agarraban y nos madreaban y nos metían en No una chingues. especie de cárcel como de este tamaño. Ajá. eh, Separo. un separo, sí. Ajá. Yo decía, bueno, pues ya aquí nos agarran y aquí. O sea, en realidad no te hacían nada, ¿no? Solo detenerte pero pues Pero ya del otro lado. ya del otro lado. Ajá, sí, sí, sí. Y ya, pues ni dormías porque veías que toda la noche seguían llegando, entrando cabrones, y tú, pues, o sea, se iba haciendo una lata de sardinas, porque Sí, además sí, todo sí, eran sí. paredes de metal. Y el otro día te sacaban, y el mismo pollero te volvía a recoger, te llevaban a unas casas, Sí, sí, dormías, ya tenían todo comías, planeado. todo eso, y, o sea, no le pagabas hasta que te pasaba, ¿no? Ok. Entonces yo me acuerdo que como a la semana pasamos por Tecate, y ya del otro lado nos llevaron hasta Santana, California, Ajá. y ahí nos recibieron amigos, ¿no? Pagaron, y ya de ahí estuve un año trabajando en una paletería que se llamaba La Michoacana, con un amigo que también se llama Javier, porque yo me llamo Ignacio Javier, y él decía, oye, tocayo, quédate aquí en California, yo te veo que eres muy listo pues para el dinero y además hablas inglés y yo te dejo esta paletería, yo voy a ir a la principal, a Los Ángeles, y tú eres Y opera esta. sí, y operas esta. Y dije, no, yo me quiero regresar, nada más quiero hacer una lana para llegar a Puebla y comprar un terreno, ¿no? O sea, tú ibas muy claro con la meta Sí, que querías lograr. sí, yo quería así como chambear. Siempre he sido así como muy organizado, muy ahorrativo y muy decidido. Entonces, pues yo recuerdo que lo único que gasté así fueron unos tenis y un viaje a Disney que entramos como todos los paleteros ahí. Pero en realidad yo iba a ahorrar, ¿no? Ajá. O sea, mucha chamba. No descansé más que como 3 días en un año, ¿no? Ajá. Y sí, vine acá, compré un terreno, empecé a hacer una casa. Era como muy decidido, pero no estaba todavía como, como pensando en la música. En la música, sí, Sí, metido sí, en sí. esa parte. Sí, más que, pues por toda la influencia que traía yo desde siempre. Me acuerdo que allá estando de paletero le agarré la onda como a venderle a o sea, me iba yo a parar con mi carrito de paletas afuera de las iglesias, porque hay un chorro de denominaciones cristianas de todo Ajá, sí, tipo. sí, sí, claro. Entonces había desde Mones, te mormones, iba a decir eso. sí, un montón de denominaciones, testigos, pentecosteses, todo. Y yo me hacía amigo como de ellos, porque ellos me daba cuenta que horas salían, y pues ahí me decía, yo voy con mi Con tu carrito, carrito. y ya era y luego me hice como de unos buenos amigos, porque yo veía, por ejemplo, iglesias donde había gospel, ¿no? Ajá, sí, claro. Súper chingón. Y yo decía, wow, o sea, esta música yo quiero, pero no quería meterme a la religión, ¿no? Ajá, sí, sí, O sea, sí. O sea, te gustaba lo que escuchabas. sí, claro, ¿no? Incluso con los pentecostés también tenían grupos y cantaban poca madre y todo. Pero yo no me quería enfilar. Entonces iba un rato, vendía, escuchaba música y me hacía güey y les vendía y ya, bye, ¿no? Entonces, ¿Cuánto ganabas en un día, mi Nacho? ¿O cuánto te al principio era pagaban? yo muy malo. Al principio era yo muy malo. ¿Para vender o para Para ahorrar? vender, Ok. sí, sí, pues fue muy. Me acuerdo que una paleta costaba 50 centavos. Ok. El trato era más o menos justo porque tú ganabas una cora que le decían, un quarter, Ajá. o sea, 25 centavos, ¿no? 25 centavos. Entonces, pues tú cargabas tu carrito, depende de lo que pensabas que ibas a vender, ¿no? Ahí se portaban súper chidos conmigo porque me dejaban dormir en las oficinas que tenía como alfombra, así como acá, ¿no? Ajá. Entonces yo dormí un año completamente en una sleeping bag. Y con Javier, el chavo que también se quedaba en la oficina, y yo, y como otros dos muchachos, porque todos dormían arriba de los refrigeradores. Ajá. Era una madresota, Sí, sí, una sí, sí, bodega, sí. Los, ¿no? los industriales, por así decirlo, un Sí. poco.
Entonces, me acuerdo muy bien que una vez llegó la migra porque uno de los, uno de los paleteros llegó bien pedo y subió al refrigerador y madres, Se se cayó. cayó, güey. Vértebra. Y llegó pues un chingo de patrullas y de bomberos y todo, y ya Ajá. sabes, y pues obvio la migra. Entonces, me acuerdo que Javier nos dijo, chitón, métanse debajo del escritorio y aquí no pasa nada. Y sí, o sea, se llevaron a todos menos a nosotros cuatro, ¿no? Y otra vez a reclutar gente. Entonces él me decía, quédate, ¿no? Quédate. Dije, no. O sea, yo no me gusta la vida gringa, no me gustan los malls. Ahorita ya imagino cómo No me estaría. gustan ni los cochos. Ah. No, neta. Me imagino que ahorita, si me hubiera yo quedado, seguro me hubiera ido bien, ¿no? Económicamente hubiera sido ya traería mi troca gigantesca y estaría así, ¿no? Así. No, Así. o capaz que hubieras invertido en algún otro business, ¿no? Sí, Por así decirlo, ¿no? ¿Quién tal sabe? vez. Pero justo regresando, tuve el encuentro con la música, ¿no? De ¿Cómo manera fue? muy circunstancial. ¿Por qué? Entonces, pues porque regresando, una de las promesas que les hice a mis papás fue regresar y terminar la carrera, ¿no? Y haciendo el servicio social, conocí amigos, a Luis González Acosta, Ajá. que tenía un grupo que se llamaba Raíces, ¿no? Yo ahí iba de metiche, nomás a escuchar, A ¿no? los ensayos. A los ensayos. Ellos hacían folclore, Ujú. ¿no? Y como iba de metiche, Luis me decía, si ya que estás aquí, No ¿no te quieres. gustaría aprender algo? Y yo dije, ese que está ahí parado, ¿no? Es el tololoche. Ajá. Dice, neta, te vas a llegar los dedos, ¿no? Y como fue así, me llegué los dedos, pero me encantaba el sonido profundo, y él también me dijo, ¿sabes qué? Yo veo que tienes facilidad, tienes buen oído, ¿por qué no le entras y ya, nos acompañas? Entonces, lo primero que toqué fueron guapangos y cosas así, sones, jarochos, Mm. como en el Tololoche. Ajá, sí, sí, sí. Y a ese grupo entró Juan Monedita. Medita, que en paz Que en paz descanse. descanse. Él sí tocaba un montón de cosas, y él tocaba guitarra, tocaba flauta transversa, tocaba violín, tocaba jarana. O sea, Juan ya era Juan, ¿no? Sí, ya traía un Ya poquito traía, más de ya escuela. componía, Ujú, ¿no? ya componía. Ya componía. Yo era bien burro. Bueno, no burro, pero no No estabas burro, al no 100 como estaba. él. No, Sí, por no, supuesto, no, ¿no? no, no. Estaba yo aprendiendo más bien, ¿no? Ujú. Y me gustó mucho porque generacionalmente Juan y yo éramos de la misma edad. Los demás eran un poco más Más grandes, grandes. ¿no? Entonces nos empezamos a llevar mucho Juan y yo por el gusto, por el rock, porque él también le gustaba, porque en ese grupo de folclore se hacían también canciones para niños, pero pues ya sabes, de María Elena Walsh, Ajá. de Elba Rodríguez, o sea, música como Más folk, académico. más folk, Ajá. más folk, más Más folk. como en ese set list de canciones que había desde Guapango, metían unas 2, 3 canciones para niños, ¿no? Así como, me acuerdo que tocábamos en circuitos para el IMSS, por ejemplo, Ok, ajá. o incluso llegamos a tocar en las 5 de mayo, así nos parábamos Ajá. y se hacían algunas canciones para niños. Y Juan y yo, sí, en plan desmadre, este, mm, hacíamos canciones, él y yo, así como jugando, ¿no? O sea, me acuerdo que una vez, la primera canción que compusimos él y yo juntos fue Lávate los dientes, ¿no? Ah, Así como un blues, ¿no? ajá. Que él tocaba blues, todo eso, y yo le puse la letra. Y mucho tiempo trabajamos Juan y yo así, o sea, él haciendo la música y yo Entonces hacía no las la letra. letras. Corazón de Coca, ¿no? O sea, por ejemplo, pues, un bolerito, ¿no? Y yo le cambiaba las letras, ¿no? Entonces, así Ya jugabas empecé, con el idioma ahí. sí. Y ya después con el tiempo sí aprendí, sobre todo de Juan, cómo armar una canción, porque no es nada ¿Cómo más así, sí, estructurar? cómo estructurarla, ¿sí? O sea, lleva su introducción, lleva la letra, luego Su un desarrollo. puente, Ujú. y una conclusión, ¿no? Entonces, eso lo aprendí más bien de Juan, y después ya con todos los demás amigos con los que nos fuimos haciendo los patitos, ¿no? Sí, o sea, eso ya fue posterior, pero A esta parte. Oye, en este proceso, por ejemplo, ¿encontraste esta facilidad para componer, para escribir? ¿O fue muy natural o fue también, como tú dices, circunstancial o hasta un poquito forzado? No sé. no, forzado no, nunca.
No, ¿ah? No. ¿Sabes qué me costó un poco de trabajo, sobre todo cuando Juan se salió? Ajá. Estructurar melodías, porque él tenía las melodías así en chinga. Y yo decía, ¿cómo hacer una melodía? ¿Cómo Para le mí era hago? muy fácil, no muy fácil, pero sí relativamente fácil ponerle letra a una Muy melodía. natural. Sí, muy natural. Siempre lo hice con él y yo creo que desde antes ya, yo le cambiaba las letras a los comerciales de la tele, por ejemplo, o a Ah, las ok. canciones de Amanda Miguel, o desde Ajá. niño, ¿no? Entonces, cuando sale Juan de Los Patita y que hace Monedita de Oro, a mí me costó un poco de trabajo estructurar melodías, pero después entendí cómo era, ¿no? O sea, Juan era muy musical y siempre estaba como jugando, y fue lo que empecé a hacer, ¿no? O sea, así como con 3 acordes empezar a hacer cómo suena una melodía, ¿no? Ujú. Y ya sobre eso empecé a escribir. Pero la gran fortuna fue tener a Charlie y a Pancho. Ajá. Porque Pancho, por decirte un ejemplo, ya decía, a ver, enséñame. Salud, carnal. Salud, salud, carnalito. Salud, hermano. Por ustedes también. Porque Panchito, tiene mucho conocimiento de la guitarra y Ajá. de cómo estructurar una canción de otra forma, ¿no? Entonces, sí, para mí ya fue más fácil el sentir los arreglos y el cobijo de ellos Es lo que dos, te voy a ¿no? decir, sentirte Sí, arropado ahí. exacto, sí, porque ya con ellos empecé a tomar el bajo, por ejemplo, ya con más confianza. El, 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 el expertise solo te lo da el escenario, ¿no? Nos empezamos ya a mover más, ya al punto de que teníamos tanta confianza que brincábamos y no me equivocaba. Yo decía, órale, güey, sí, porque ese era mi gran miedo, ¿no? O Sí, el sea, moverte en el escenario moverte y y sí, equivocarte. exacto. Pero lo llegamos a ser tan automático o tan en, no es la palabra, tan en Me- mecánico, no sé. mecánico, sí, Ajá. sí, porque son movimientos que tu cerebro aprende. Es Sí, como cuando sabes andar en bici, ¿no? sí, solito lo va Sí, exacto, desarrollando exacto, la exacto, habilidad. exacto, la habilidad de la repetición. Edición. Entonces, ya nos dimos cuenta de que pues, sí podíamos armar además un show, no solo las canciones, sino ya como tal, ¿no? O sea, ya de poner a brincar los chamacos, de mojarlos, de movernos, ¿no? Ahorita ya no porque estamos viejitos, pero sí mucho tiempo sí lo hicimos muy gronchero, ¿no? O sea, y después ya muy rockero, etcétera. Pues no han perdido ese grunge, ¿no? El fuzz de alguna manera todavía se Mm, mantiene en el en vivo, ¿no? En el en vivo A lo sí, mejor se le ha bajado el nivel de intensidad, sí, pero, o sea, esa esencia siempre la han tenido los patas. sí. Aquí sin brincarnos un poquito, Charlie, ¿cómo llega Pancho para la vida de ustedes dos en ese momento, por ejemplo? Pancho, fue primero amigo de Charlie. Ok, Fue primero amigo de Charlie. Charlie tocaba con Metáfora, ok, una ajá, banda que más o menos contemporáneos de esa de época, esa de principios época. de los 90, había muchas bandas muy Ujú, buenas, entre ellas Metáfora, ujú. ¿no? Pancho llegó a Metáfora, se hizo amigo de Charlie, que era el baterista, y pues estábamos todos como viendo las carreras de todos. Yo estaba nada más con Juan, ¿no? Y hubo un momento en que sí quisimos hacer un disco, ¿no? Un disco físico. Entonces, ellos estaban en Metáfora, nosotros estábamos solitos y los invitamos a que grabaran el disco. Con ustedes, ajá. Ajá, Lo que entonces ustedes ya sí, tenían compuesto. sí, lo que teníamos ya Ajá, compuesto, claro. unas canciones que pues, requerían como más arreglos. Y entonces fue como nos juntamos los cuatro y ya fue, pues, la neta fue mágico, ¿no? O sea, encontrar así como ese cobijo musical. Y ellos, no sé qué pasó con Metáfora, el caso es que salieron de Metáfora y nosotros los invitamos, o sea, ya quédense con los Patita y a Ahí ya partir eran de los Patita, tú y Juan, Juan. sí, nos llevábamos, era como un dueto cómico musical, ¿no? Se llamaba ¿cómo se llamaba? La banda de los Patita de Perro, que éramos nada más dos, ¿no? Ok, ya, ajá. Y, Sí, sí, y sí. era, pues básicamente guitarra acústica y armónica o guitarra acústica y tololoche. O sea, con esas cancioncitas, o sea, Lávate Ujú. los dientes, Corazón de coca, así. Otras que ya no volvimos a tocar.
Y cuando entraron Charlie Charlie y y Pancho. Pancho, ya se hizo más rockero, o Ujú. sea, finalmente. Y cuando sale Juan, todavía se hace más rockero, o sea, Juan se va por el lado del folclore y nosotros nos vamos por el lado de ya del rock, ¿no? Y aparte mantener la esencia de un power trío, ¿no? Exacto, Que en ese sí, momento pues, sí había, ¿no? Y se fue desapareciendo un poquito, hay sí, células, pero pues era muy raro encontrarte eso, ¿no? exacto, sí, sí, sí. Siempre quisimos manejarlo así, Ujú. fíjate. Hubo un tiempo cuando Juan salió en donde yo no me sentía con la confianza de tocar muy bien el bajo y hacer como todo eso. En donde entró Armando Vega Gil, que también en paz Ajá, que en paz descanse, descanse. sí. Lo conocimos a través del Mastuerzo y el Botellita tenía algunas cosas así de separaciones y no sé qué cosa. El caso es que Armando Toda la estuvo vida, no creo. toda la vida. Toda la vida. Pero en esa época me acuerdo que invitamos a Armando. Armando estuvo como un año, Ajá. no menos, como unos 9 meses. Estuvo también tocando con nosotros y yo mientras ya agarrando más confianza con el bajo, ¿no? Ajá. Armando, Es- ¿qué tocaba? el bajo. El bajo. Ajá, lo que te iba a Yo decir. nada más Pues, cantaba. ok, ya. O sea, Pancho sueltaste ahí un era. poquito el bajo. Sí. Y ya yo empecé a tocar el bajo. Armando se fue a trabajar con. Él hacía mucho teatro también Ajá. con Germán Dehesa. Hasta que un día dijimos, oye, pues ya, lo hacemos nosotros, ¿no? Y Ok. sí, él se quedó haciendo teatro. Nosotros, ya el Con la trío Power. alineación. Ajá. El trío Power. Y ya quedamos como. Pues como hasta acá. Como del año 2000 para acá estuvimos los cuatro. Yo recuerdo mucho, Nacho, que en los 90 los pata eran los patas, ¿sí me entiendes? O sea, iban a todos lados, ¿no? Sí. O sea, creo que tocaban, corrígeme, de miércoles a domingo. Tocamos mucho. O Sí, sea, o sea, eso o sí. si no, mínimo de jueves a domingo. Sí, sí, O sí. sea, y era una cuestión de esta, en ese momento, esa promoción de voz, de boca en boca, ¿no? De, Sí. oye, ¿a quiénes llevaron a la fiesta de sus hijos? Ah, se llaman los patitas de perro. Ok, y alguien tenía la tarjeta, entonces Sí. la tarjeta se hizo en Puebla una cuestión, pues hasta global, si se me permite la palabra, pero en el sentido muy local, ¿no? Entonces, Sí. había una fiesta infantil y y sabías que iban a estar los patas. Sí. Fíjate que hubo un periodo que yo agradezco mucho, que fue cuando empezamos Juan y yo en una estación de radio con Sergio Mastreta, Ajá, la revista 105. 105. Ajá, pues estaba Polo Noyola, Beatriz Gutiérrez Müller, Ujú. el Yuca, los Patitas, o sea, estábamos como, Ahí andaba el ahí Yuca. andaba el Yuca, Saludos al sí, Yuca. Y al sí, Ganso, a su carnal saludos también. al maestro Yuca, y a Sergio, Ya sé. y fíjate que eso nos dio muchas tablas, porque antes Juan y yo éramos muy tímidos, ¿no? O sea, como éramos los músicos de raíces que estábamos atrás, no Ajá. hablábamos nada, ¿no? Sí, O no sea, había presencia. no. Y a partir del programa y de soltarnos él y yo, así de tocar solitos, pues tuvimos que entrarle, ¿no? Y sí, o sea, digamos que en los 90 estuvimos tocando y además nos atrevimos a salir y a tocar en la Ciudad de México, ¿no? Ujú. Así como que, pues vámonos, ¿no? Entonces, me acuerdo que conseguimos, lo primero que tocamos, Juan y yo, fue en el Centro Cultural Helénico, Ajá, donde las estrellas de adentro del teatro eran los que payasos. ajá. Y nosotros éramos los abridores, pero afuera, en los jardines, así. Y con guitarra, así, no, o sea, sin micrófonos ni nada. O sea, como entretener a la gente que iba llegando para Sí, que. vulgarmente se dice a pelo. Así, nomás, ¿no? Este. Y pues ahí fuimos haciendo famita, luego ya así gente que nos veía así como del medio artístico allá en México, nos empezaron a invitar ya al Centro Nacional de las Artes, Ujú. como que ya fuimos haciendo más, y ya cuando estaban Charlie y Pancho, pues ni se diga, o sea, ya eran conciertos, ¿no? Sí, ya como en forma. ¿Cómo fue entonces este proceso, Nacho, de darle identidad a los patas, ¿no? Porque al final, algo que platicamos en el episodio anterior con el maestro Alejandro Markovich es, los patas nunca fueron ni han sido un grupo tradicional letrísticamente para niños, ¿no? Sí, No eran un cri-cri, no eran sí, una trupé, ¿no? sí, Que hacen un extraordinario trabajo, o sea, y yo me encanta ver a la trupe en un escenario, pero los patas rompieron, no eran unos que payasos, obviamente, ¿no? sí, Entonces, tampoco. rompieron letrísticamente con la concepción que se tenía de la música para niños
en un momento en lo cual tanto radio como televisión eran muy cerrados, Sí, ¿no? No había tanta apertura hoy con lo que incluso tú cantas hoy en día. sí, no, de hecho, no, o sea, mira, eso nos preguntaba apenas una chica en una entrevista también eso. No, casi de inmediato nos dimos cuenta. Porque ella me preguntaba, ¿y nunca quisieron ser como famosos o rockstars o como aspirar a esto, no? Y sí, claro, todos los grupos que empiezan queríamos hacer eso. Pero nosotros nos dimos cuenta casi de inmediato, porque como a los 2 años que empezamos, nos hablaron de Televisa, Ujú. ¿no? Sí, nos invitó un productor, ¿no? Y este productor nos dijo, pues a nosotros nos encanta, ¿no? Aquí lo que hacen, pero no tienen cabida aquí en la empresa, ¿no? Porque, No se amoldan. sí, o sea, él nos dijo, les voy a decir algo muy cruel, pero a la audiencia que ve las novelas, para niños o las novelas en general Sí. o las cosas, este, mm, que es morena, la gente morena, no le gusta ver gente morena en la pantalla, ¿no? Está culero eso, ¿no? Sí, Pero es demasiado, cierto, sí. pero es cierto. Ujú. Entonces dice, pues, podemos usar su música, pero con otras personas, ¿no? O sea, como, sí, Un playback. sí, Sí. unos güeritos que hicieran rolas y además suavizadas, porque no hay cosas que no podíamos decir, ¿no? Ajá. Entonces, pero lo que sí hicieron fue invitarnos a tocar a los hijos de los trabajadores de Televisa. Entonces tocamos en el patio trasero, o sea, bueno, en el patio de ahí donde Sí, de para los, maniobras, por sí, así sí, decirlo, sí, ¿no? los No sé. tramoyistas, Ajá. los camarógrafos, y con sus chavitos, un 30 de abril, y súper rockero, súper chido, ¿no? Pero sí nos dejó muy en claro que eso no cabía como un mainstream, ¿no? Como para el mainstream. Ujú. Y a partir de ahí dijimos, no, ya, Oye, chingado. pero está cabrón el hecho de decir, no te doy una proyección, pero la proyección los patas la hicieron con la gente, ¿sí me entiendes? O sea, no se Sí, necesitó este monstruo corporativo, sino al contrario, ¿no? O sea, fue el hecho de, yo creo que esto que decíamos, no sé si de la boca en boca, y si del sí, hecho de decir, bueno, pues como no te tocan, pero sí te consumo, sí, ¿no? sí, sí, Es sí. contradictorio, pero es muy caro eso. Sí, sí, sí. De hecho, en 2, 3 compañías de disqueras Ajá. nos decían lo mismo, ¿no? No sabemos dónde ponerlos. O sea, no hay nicho para ustedes, Ustedes, ¿no? Sí, ajá. así nos decían abiertamente, ¿no? Entonces, lo entendimos como ya, o sea, está bien, güey, ¿no? O sea, Eso sí les pasó a ustedes también, no solamente Caifanes o Café Tacuba, no, también les sí, pasó. supongo que a muchas bandas, pero sí, sí, sí. Ahorita que decías esto de letrísticamente y además como el speech que hacemos en el show y todo eso, sí tiene mucho que ver con lo que te decía del Sench y la educación que Claro. tuvimos, pues alternativa, de izquierda, de rock, así, de realmente decir cosas que jamás se habían dicho en la lírica infantil, ¿no? Mexicana o por lo menos en español, ¿no? Oye, ¿y nunca se metieron en broncas? Digo, a lo que voy, y ahorita que lo decíamos, a ver, tú y yo somos de esta generación en la cual la tele nos dijo que no podías hablar mal del PRI, que no podías Ajá, sí, hablar mal claro, de la sí, Virgen de Guadalupe y no podías hablar mal de Televisa, ¿no? sí. Entonces eran Y temas del América. intocables. Y de la América, obviamente. Pero me faltaba ese. Pero nunca se metieron en alguna bronca que alguien haya saltado. O sea, ya No, como público, ¿no? sí, O sea, yo pensaba otra cosa de ustedes y mira lo que trajeron a mi no, casa. no, no, No. no. Ah, eso estuvo poca madre. No, fíjate que, o sea, actos de censura nunca tuvimos. Ajá. Sí tuvimos algunas cuestiones en cuanto a funcionarios públicos, ¿no? Ajá. O sea, que te decían, oye, los invito y les vamos a pagar tal, pero eviten esa canción, ¿no? Eviten comentar del gobernador, por ejemplo, ¿no? Ustedes, porque sabían que éramos bien filosos, ¿no? Ajá, O sí, sea, sí, y sí. no teníamos pelos en la lengua y decíamos. Bueno, y Entonces, sigue. sí, 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 sí. Sin embargo, bueno, ahora es como ya más abierto, no hay tanta bronca. Ujú. Sí, ahora ¿sabes lo que pasa? Como que sí hay cuestiones muy políticamente correctas que no puedes abordar, ¿no? Sí, O sea, de claro. repente se invirtió completamente. Ahí te hago un inter. Tú, funcionario público que estás haciendo esto, si tú le dijiste eso a los pata, ¿qué crees?
el presidente de la República los invitó y aparte les dieron un reconocimiento en el Congreso. Entonces, mira lo que pasó. Sí. Ya, sí, Nacho, perdón, era lo único que quería decir. Sí, estuvimos con nuestro querido Andrés Manuel en la mañanera. Sí. Pero digo, o sea, sí llegó a pasar, así, Ujú. pero no, pues no teníamos tanta bronca. O sea, creo que las broncas más grandes que tuvimos fue por sobrelleno, ¿no? Bueno, eso O sea, sí. por ejemplo, en el CNA, y que de repente ya no cabía la gente, Gente. ¿no? Y nosotros de pinches contestatarios, y no, sí déjenlos entrar, porque están allá afuera, están formados. En Casa de Cultura aquí en Puebla, ¿no? Una vez En el también Instituto Cultural Poblano, ¿te acuerdas que Sí, teníamos que hacer dos también. funciones cuando se presentaban en el FIP? Exacto. Sí, Pero aparte también te iba a decir, chale, güey, pues era tan simple como decir, bueno, que ya aguanten, no te volvemos a tocar, ¿no? Pero en ese sí, sí, momento, no, sí. que entren No, todos, que que se entren caiga el todos lugar. bien contestatarios. Y aquí, me acuerdo, nos decía, mi hijita Millaray, ¿no? Ajá, sí. No, es que ya no caben, Ya no caben. están toda afuera de Casa de Cultura hasta el gorro. Y, pues bueno, pues, ¿sabes qué? Vamos a tocar otra vez, ¿no? En el Instituto Cultural, ¿te acuerdas que alguna vez que tocaron, que fue domingo, creo que el mediodía, estuvieron a punto, o sea, de tirar, sí, literal, la puerta, que la Sí, gente no lo crea porque es un portón de madera de estos enormes, sí, pero la neta estuvieron a nada de sí. tumbarlo. Sí, pues en Casa Cultural también pasó eso. O sea, Ujú. entonces dijimos, ¿sabes qué? A Millera y le dijimos, sal y diles que vamos a tocar otra vez, ¿no? Sí. Entonces, tocamos un cacho pues un rato para la gente que ya estaba dentro y dijimos, oye, pueden salir por las 7 poniente. Sacaron toda la gente por las 7 y entró la La gente vuelta. de las 5 y ya se volvió a llenar. Entonces, eso sí nos ha pasado, Ujú. y pues sí nos han dicho, algunos funcionarios, ¿no? Así como, oye, bájenle, ¿no? Porque sí está muy revolucionario lo que hacen, ¿no? Muy contestatario. Entonces, pues sí, finalmente yo creo que esto que mencionas sí marcó toda una época. Sí, porque es lo que te iba a decir. O sea, no sé si en esos momentos ya de sobrecupo, de lleno excesivo de alguna manera, no sé, no midieron ustedes en el No momento en el que medíamos, estaban, éramos, ¿no? te digo, muy brutos. Sí, O ¿no? sea, Porque el sí, hecho de sí, decir, no, muy irresponsables, ¿no? Y y con entendemos, niños, ¿no? Que es lo sí, peor. Bueno, familias. entendemos que fuimos muy irresponsables, entendemos el veto que tuvimos en el CNA por eso, ¿no? Ajá. Porque sí nos cerraron ahí como 5 años, tal vez, no me Ay, acuerdo. eso no sabía. Sí, fue la Feria del Libro, Ajá. o algo del CNA, y pues sí dijeron, no, es que, o sea, no pueden hacer esto, ¿no? Entendimos, pero ya con el tiempo, ¿no? O sea, pues Ujú. como, sí pudo haber pasado algo feo, o sea, que imagínate una avalancha ahí con un chorro de chavitos. Sí, no, claro. Sí, pero bueno, ya con el tiempo entendemos que no puede ser así. Sobre todo siendo papás, dices, no, pues está. Y ese, ahorita que lo tocas, también te lo quisiera preguntar, ¿no? La visión de la letra de Nacho, o cuando componen los tres, ¿cambió algo, modificó al paso de ser padres de familia, al tener sobrinos o Ah, algo? O realmente también esta apertura se llevó a casa, no solamente en el escenario, sino soy congruente, ¿no? De arriba y abajo y en casa, sí. ¿no? Este, no, lo que sí pasó fue cuando ya fuimos papás, Ujú. que además todos tenemos hijas, o sea, no tuvimos varones, entonces en ese sentido sí cambió algunas de las cosas que decíamos, ¿no? O sea, antes yo creo que sí éramos muy políticamente incorrectos, Ajá. o sea, lo admito, ¿no? Y pasados de lanza, chistes chafas, ¿no? Que ahora se ven muy mal, y lo hicimos. Y sí cambió con eso, ¿no? Ujú. O sea, y además compusimos otro tipo de canciones ya como papás dirigidas, Ajá. ¿no? Sí, ya lo ves diferente también, Es lo ¿no? que te iba a decir eso, Sí, ¿no? sí, sí. Pero digo, no pasó a mayores nunca, no Sí. pasó a mayores ningún suceso así fuerte, ¿no? Ni por mucha gente que hubiera, ¿no? También la gente se contenía solita, o sea, sí, estaba padre, ¿no? Es que de repente yo también con el paso de los años entendí mucho que a veces de los públicos más difíciles siempre han sido un poco los niños.
y las mujeres, en el sentido de las señoras, ¿no? Porque o sea, la señora le dice, señora, quédese acá porque acá van a pasar y le van a firmar. Pues no se mueve, ¿no? Ujú. Porque tú me dijiste que aquí iban a pasar, entonces aquí yo me quedo. Es una cuestión como de si tú le dices a un carnal, oye, dame chance porque va a pasar. Sí. Ah, sí, es más, hasta te ayudan a cargar a veces las cosas. Pero bueno, a lo que iba con el comentario es eso, ¿no? Como que a veces la visión de fuera, como amigo, como padrino, cosas así, tienes esa visión clara de lo que podría ser, ¿no? Sí, Ya cuando tomas la batuta como padre de familia, creo que también, gracias a eso, tú también desarrollaste mucho de trabajo de lo que has estado presentando como solista, sí. con temas que hace ratito lo decíamos allá afuera, que a mí me lo han dicho mis amigos, ¿no? Que a los que les he puesto tu trabajo, "Güey, es que esto no es música, no es para niños, no es que sí lo es, ¿no? Sí. Porque son los temas que tienes que abordar en casa, no podemos seguir tapando Fíjate con un dedo. yo creo que hay algo muy raro cuando me preguntan por qué escribo lo que escribo, ¿no? Ajá, Es algo que yo pienso que lo traigo desde niño, desde que escuchaba yo a Cepillín o a Burbujas o eso, ajá. este, mm, cuando yo empecé a escribir, ya como compositor, es algo muy raro, porque escribo como para mí mismo si fuera niño. Como lo Ok. que me hubiera gustado escuchar si fuera niño, Ajá, sí, ¿no? sí, 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 sí. Sí me explicó una banda que fuera para chavitos. Sí, que me O sea, moviera. claro, o sea, a mí me hubiera encantado de chavito ir a vernos, ¿no? Ajá, O sea, es un rollo ahí medio ajá. desfasado del tiempo. O sea, decir, ¿qué me gustaría ver si yo fuera niño? En una banda que estuviera dedicada a mí. Ujú. O sea, y que me hablara de cosas que además yo de chavito entendía, Y ¿no? pasé. Y seguramente tú también. Y muchos Ujú. niños entienden las cosas, cabrón. Claro. O sea, si tú hablas de que tu papá es ausente, de que tu mamá es soltera, de que a tu papá lo tranza el de El tránsito, ¿no? tránsito. Por supuesto que lo entiendes, ¿no? Entonces, a mí se me hacía ilógico que me estuvieran hablando ahí de la abejita y el pinche elefantito. O sea, a mí no me gustaba de chavito. Yo de niño, mi formación musical, como niño, me gustaba muchísimo más escuchar a Chava Flores que a Cricri, por ejemplo, ¿no? Ajá. Por supuesto, ¿no? O a Sí. Lelutier, ¿no? Y aunque no entendieras todo, sabías que tenía un picantito ahí, un acidito chingón, y yo decía, es que Chava Flores, o sea, y hasta la fecha es como mi máximo. Y Cricri sí había cosas que me gustaban, sobre todo musicalmente, Ujú, pero orquestalmente. de niño así que me atrapara, no. Y de niño, te lo juro, yo escuchaba cosas del mismo Pedro Infante, o sea, que se me hacían pues mucho más ¿cuál sería la palabra? Sí, mucho más adelantadas a su época, ¿no? Ajá. Sí, sí, sí. Y el gran cronista de Chava Flores, a mí me gustaba mucho más cómo decía las cosas, aunque te digo, no entendiera todo, ¿no? Y después, bueno, Sí, esta, ya, esta jerga de alguna sí, manera en la forma de cantar y de narrar. y de narrar, De de narrar, narrar. ¿no? Entonces, ahora, después con el tiempo, sí dije, "Nah, no voy a hablar ahí pues, del dinosaurio, ¿no? No. O sea, voy a hablar de cosas que los niños mexicanos, clase media o clase baja, vivimos, ¿no? O sea, no, digo, está chido que hay un chorro de bandas o de gente que se dedica a hacer canciones para niños en ese tenor, ¿no? De la imaginación y está bien, está padrísimo. Pero nosotros tenemos que abrir el abanico hacia otra parte, ¿no? No. Pero ese abanico nunca se ha cerrado, ¿no? ¿Estás de acuerdo? Porque digo, a ver, de entrada, si ya hablamos que el rock es contestatario, que siempre lo ha sido y que siempre ha funcionado para transgredir y molestar, los patas lo siguen haciendo en el sentido de, ¿hace cuánto se escribió Motoperros? Ya 20 años, no, ¿No? más, Más. más, ¿Y qué ha 25. cambiado? No, sí, por supuesto, ¿No? ¿no? O sea, tú la Sí. pudiste haber cantado hace 20 años y hoy en este Sí, es 2025. atemporal, sí. O sea, a eso voy. Creo que por eso también los Patá han tenido una brecha generacional interesante en el sentido de esa ideología rockera, ¿no? De Sí, que las canciones no se vuelven temporales como muchas canciones infantiles. Es lo que ha permeado que muchos de nosotros, cuando suena Motoperros, sabes que es sí, sí, Motoperros y te claro. prende Motoperros, ¿no? O sea, a eso es a lo que voy. Creo que lo mejor de esos dos mundos embonaron muy bien para lo que ustedes estaban haciendo, adelantados a la época sin saber lo que iba a pasar, Sí,
¿no? O la niña futbolista, ¿no? De niña futbolista, ¿no? Esta historia que crearon, digo, ahorita rápido platicamos eso, para el aniversario de los Pata con el Sinfónico. Wow, o sea, yo conforme fui escuchando el guión que el maestro Maribán estuvo leyendo ese día, de repente fue lo mismo, fue neta que le está pasando esto a la niña, neta que qué pex con esto, güey. Sí. O sea, ¿de dónde, güey? ¿No? Sí. Y los niños brincando y los niños cantando Sí. y arrengando también a Maribán, porque ya ves que aparte le decían, no, Sí. 1 o 2, no, porque ustedes, no, yo soy el que Sí, sí, dice sí. qué es lo que va a decir. O sea, tú lo ves y dices, el niño jamás hay que tratarlo como alguien que no sepa, como Exacto. un tonto, ¿no? Al contrario, sabe más que nosotros a veces. Sí, claro. Mira. Desde su inocencia. Sí, yo creo que los niños van, por supuesto, por su edad, tienen cierto criterio y cierta experiencia, pues están chiquitos, ¿no? O sea, no conocen todo, ¿no? Claro. Pero eso no quiere decir que los minimices en su inteligencia. Y que no ¿no? entiendan. Sí, o sea, por supuesto que lo entienden, ¿no? Y bueno, yo creo que nosotros fuimos educados como clase media mexicana, o sea, con aunque te des cuenta, cállate chamaco, no hables, ¿no? No digas nada, o sea, ¿no? Entonces, esto sí es un poco arengar, decir, sí, ¿por qué no? Están O sea, sí hablando se los puede decir. adultos, tú no Sí, puedes sí, hablar. sí, esto es una plática de adultos, Sí. tú no puedes. Y efectivamente, o sea, cuando éramos niños, pues sí veías y te callabas, ¿no? Pero, pues, obviamente las cosas van cambiando. Yo no estoy diciendo que se deba hacer la revolución socialista. No tanto así. Pero sí debe Hace haber. 20 años sí, ahorita ya no. Hace 20, sí. Pero sí pienso que sí debe, en otro sentido, sí hay temas que se deben hablar con los niños, ¿no? Tú como papá o como maestro, sí ya debes plantear, hacer pláticas en serio. Decir, miren niños, la cuestión está así, ¿no? Un maestro responsable sí debería de decir, eso no puede seguir sucediendo, no puedes abusar de una chavita, no puedes, toquetearla, no sí, puede ser hay muchas muchas cosas que en esa época se sabía, pero no se hablaba, ¿no? Ujú. O sea, era como tabú. Y ahora sí se puede hablar, igual los papás, o sea, sobre todo, con responsabilidad afectiva, decir, a ver, ¿sabes qué? Vamos a hablar, güey, ¿no? O sea, la vida es así, está bien padre la vida, pero también tiene cosas bien feas, ¿no? Y eso yo lo hubiera agradecido mucho, ¿no? De la generación de mis papás, ¿no? Ujú. Mis tíos, todos ellos que así como no decían nada, y lo interpretabas o lo intuías, Lo ¿no? intuías, Lo intuías, pero, pero sí chitón, ¿no? claro. Pues en Puebla sobre todo, ¿no? Sí. Entonces. Pero como sociedad mexicana en general, ¿no? A lo mejor Sí, decimos nosotros porque somos, bueno, como dicen, no ponemos más mucho, Sí, pero esa línea generacional hasta los 90, incluso yo creo que 95 exacto. no se perdió, Sí. ¿no? Yo soy 81, por ejemplo, Sí, ¿no? sí, Entonces sí, no, sí. no la perdimos. Sí. Entonces, yo creo que sí está bien como abordar los temas en primera, en segunda, sí, no precisamente reprimir el pensamiento, sino explicarlo, Ujú. ¿no? Y eso va a aportar más que si le das libertad absoluta o que si lo reprimes, ¿no? Claro, eso Sí. sí. Oye, mi Nacho, Sí. el tiempo es un poquito corto a veces. Yo me quisiera alargar pero luego las cámaras fallan y Sí, en el primero sí. luego te cuento cuánto tiempo nos aventamos con Pedro, pero bueno. Pero a ver, rápido, Nacho. Sí. Lo mejor que te ha dado los patitas de perro, en una palabra. Híjolas. Yo creo que. ¿Qué será? Es que me han dado todo. O sea, los Patita, mi hermano y Pancho y Juan me dieron una razón de vida. Ujú. Una razón de vida. Después mis hijas me dieron otra, pero de entrada me dieron una razón de estar aquí y de trascender de otra forma, ¿no? Claro. O sea, si me muero mañana dije, bueno, ya, dejé algo, ¿no? Sí, eso es. Oye, ¿y planes para este año para los pata? Sí, hay cosas. Bueno, Ujú. está el documental pendiente. Se vienen cosas. Se vienen cosas. Sí. Pero, Están cocinando. No, ahora ya. Sí. Primero están cocinando, ahora se vienen cosas. Cositas. Se vienen cositas. El documental Ajá. está como ¿En desarrollo? está en desarrollo ya casi final. Pero Qué bien. Falta una parte ahí, que es lo más caro, que es la postproducción. Sí, ajá.
Está bien padre, lo está haciendo mi querida Fabiola de la Rosa. Sí, saludos, ya Saludos a tenemos el Fabi. gusto también de conocerla. Saludos a Sí, Fabi. es increíble, Fabi. Está el audiolibro, Ajá. que ya lo has visto, creo, no sé si Sí. te ha dado uno, pero bueno, ese queremos como que tenga como otro desarrollo a nivel nacional. Está el sinfónico, Ujú. ¿no? Que bueno, ya lo hicimos una primera y nos dimos cuenta que está padrísimo, pero es muy complicado, ejecutarlo por miles de razones, ¿no? O sea, participan, no sé cuántos músicos eran, 80, Sí, de la pues era toda la orquesta. orquesta. La orquesta completa, Mario Van, los Patita, es complejo, pero nos gustó muchísimo. Entonces sí queremos como repetir eso. Y bueno, los conciertos normales, ¿no? Ujú. Los conciertos normales, y yo con mi trabajo, de, mm, que hice con la beca del FONCA, Del Fonca. de canciones mías, ¿no? O sea, tocarlas, ¿no? Que en ese punto, mi Nacho, digo, para la gente que lo está viendo, ¿cómo encuentran a los Pata? ¿Cómo encuentran a Nacho también con este trabajo tuyo? Porque créanme que también son dos mundos diferentes, lo que hace Nacho, lo que es los Pata. Digo, hay una línea de conexión Claro. ahí, pero bueno, también créanme que también Nacho es un personaje de estos pocos en Puebla, porque yo siempre lo he dicho, que colabora con los amigos. Entonces van a encontrar también pasajes musicales súper bonitos e Sí. interesantes en tu trabajo. ¿Cómo encontramos a todos, amigo? Bueno, los Patitas están en todas Ujú. las plataformas, menos las de Pemex, porque ya las vendió. Las vendió Fox y Calderón. Sí. Pero en las plataformas, pues, sí, en Spotify, en iTunes, en todo eso. Y están los 8 discos de los Patitas, los 8 Ujú. discos que hicimos como banda. Y Estaba la cajita, la cajita infeliz. infeliz, ¿no? También. Eso lo hicimos por ahí cuando teníamos como 4 discos. Fíjate, apenas. yo la compré en un Gandhi. Ajá, Ahí la sí. encontré y vendían, la compré sí. yo. Eran 4 discos en una cajita En una cajita. como de McDonald's, Donald's. pero Ajá. se llamaba La Cajita Infeliz y Feliz. traía puros datos infelices, ¿no? Ajá. Y después de los 8 discos de Los Patita, yo hice otros 3, Ujú. ¿no? Como de 2015 para acá. Entonces, eso también no todo está arriba en plataformas, pero sí hay cosas que pueden encontrar de mi trabajo aparte, ¿no? Claro. Que también me gusta. Lo que más me gusta es tocar con la banda. O sea, me encanta No hay irme como eso. con mis hermanos, viajar, y me encanta tocar y que la gente esté ahí. Eso me encanta. Pero también esta otra parte es como descubrir otra forma de decirlo, Claro, ¿no? ¿no? Es un brazo más, ¿no? De tu Sí, trabajo. exacto, Esa es sí. la verdad. Antes de despedirnos, yo te quiero preguntar algo, porque corre el rumor, bueno, la leyenda urbana, que cuando Ocesa y el Vive Latino invitaron a los Patitas de Perro, les dijeron, ¿no? No hay dinero, ¿no? No les podemos pagar. Y que la oficina, no sé si Sí. Charlie, no sé si tú, pues no vamos. Charlie. Ah, no, no, pues si no me pagas, no voy, ¿no? Claro. Ah, ok. Que se colgó el teléfono y a las semanas, sí hay. Ah, chingada, Sí. ¿no que no había? Sí fue cierto eso. Sí, fue cierto. O sea, sí, Charlie dijo, nos reunió, ¿no? Ajá, Dijo, oye, ¿por qué iríamos, no? O sea, ajá, si viene un músico extranjero y le pagan millones, claro, o sea, como por qué los Patita iríamos, aunque vayamos al escenario más sencillo, sí, nuestro trabajo vale, ¿no? Y claro, eso siempre lo hemos hecho, ¿no? sí, O sea, dale tu nosotros, valor. sí, claro. O sea, Claro. siempre tocamos que nos paguen. Y sí hemos tocado de manera gratuita, pero para causas que nosotros queremos, que Ujú. decidimos nosotros, ¿no? O sea, Ujú. vamos ahí gratis, órale, pero porque los 3 Están en el acuerdo. estamos en el acuerdo y sabemos que no se van a parar el cuello un político con nuestro trabajo, ¿no? En fin. Es una ¿no? causa social a veces, No, ¿no? no siempre es social, pero Bueno. sí que a nosotros nos convence o que Ok. queramos Ujú. una familia que creemos, o sea, sí lo hacemos, pero en general, nuestro trabajo vale, ¿no? Claro. Y siempre lo hemos hecho valer. Entonces, lo del Vive Latino, pues ya no nos volvieron a invitar, pero sí, sí, Charlie tomó la determinación de No, decir, y estaba lleno. estaba lleno, No, sí. lleno. Y llegaron las familias con las playeras. Ahí está. No me acuerdo si está en YouTube, pero yo lo vi en la transmisión. Está en YouTube. Sí, está en YouTube. Sí. Entonces, para que no digan que aquí en este espacio mentimos, no, ahí están las muestras. Ese videíto lo hizo Dan Albiker. No está completo todo el show, pero hizo como Un corte, ¿no? Sí, un corte como de 12 minutos. Y sí están la gente con los niños aquí Aquí, así. sí, aquí arriba los y con todos hombros con las playeras. Y tanto el papá como el hijo. Sí, o sea, sí. sí. Saludos a Dana, tiene mucho que no sé de Dan ella, pero Albiker. si estás viendo esto, Danita,
Saludotes y besos. Ujú. Oye, mi Nacho, pues el tiempo es corto. Siempre nos quedamos cortos. Maldito tiempo. Ya sé, pero bueno, ya vendrán los Pata, ya vendrán ellos también como Claro, solitos. sí. Y entonces, si tenemos un espacio más grande, igual y sabes que hay que irnos a un bar, Isaac, Jordi o algo, y y ahí lo Claro, armamos, sí, ¿no? claro, Y ya, sí. aunque Nacho trajo la lira, digo, la verdad es que no quería ponerte a tocar, No, está bien, era está más bien. la Ni charla. yo quería tocar. Es que también ya, siempre que nos vemos, la lira, el ukulele, Sí. espérate tantito, vamos a Sí, charlar, vamos a échate una platicar, cheve. sí. Y eso que a veces nos falta, ¿no? Siempre nos falta, ¿verdad? Sí. Cuando voy a tu programa ya Cuando vamos a también, radio. así como de, ya nos tenemos que... Puta. Oye, la última vez que fuiste con tu Roxito, nos fuimos creo que como 1:30 de la mañana más o menos del programa y arrancamos Sí. a las 10. Sí. O sea, entre que fuimos alternando las rolas y todo. Pero, güey, o sea... Sí, siempre nos falta plática, y hay que hacer un formato abierto, cabrón. No, ya iba a decir, hacemos una carnita asada, pero ya están en esos formatos, ¿no? Eso ya está choteado. Ya Sí. veremos qué inventamos. Pero, Un Nacho, un placer, en un verdad. Tiny Gracias Desk. por tu tiempo, amigo. Gracias por venir a platicar con nosotros, carnal. No, muchas gracias, El Fusil. Gracias, Fer Jara. Ya te lo dije una vez también, Gracias. en corto, pero ahora lo digo en público. Creo que Fer Jara, sin temor a equivocarme, ha entregado gran parte de su vida. Es un gran cronista del rock en Puebla y del rock nacional e internacional. Pero para mí es muy agradable tenerte como carnal. Como Igual, amigo. carnal, igual. Y te lo dije, ¿no? Una vez en Ujú. corto, así de que yo sí veo que muchas veces los artistas somos muy ególatras y jamás damos las gracias en No, y te lo público agradezco a siempre. la gente que nos entrevista, a la gente que nos contrata, y pues sí, muchas gracias a la gente que nos sigue queriendo contratando y la gente que nos entrevista, porque pues sí, güey, llegas de estrella, ¿no? Y ni las gracias das muchas veces, ¿no? Y sí, yo te agradezco Siempre lo has hecho. Gracias. públicamente a nombre de los Patita por tu trabajo, que es muy importante. Hay gente que no lo valora, o hay un montón de hate, ¿no? Que Ujú. también se tira. Y pues no debe ser así, porque sí hay gente que se preocupa por conservar lo que los artistas hacemos, por registrarlo y por tener, pues tan solo tienes el registro del sinfónico, ¿no? No, y del aniversario en el Zócalo, Del el aniversario, acústico, sí. en el de en el Museo de la Música, ¿te El acuerdas? Casa Ese Viena, también, en el sí. en el Casa de Viena. ¿Qué otro tenemos por ahí? Tienes un Bueno, montón de trabajo. hicimos también ya estudios 2 veces, 3 Sí. veces, o sea, por eso lo decía al inicio, más que venir a entrevistar al músico, es venir a platicar con los amigos. Muchas gracias. Muchas No, gracias por al contrario, considerarme. Ya invitarás al Charlie y al Pancho y te platicarán sus experiencias adentro de los Patita. Pero pues muchas gracias y toda la gente que ha tocado con nosotros también, Claro. que ha aportado sus ideas, su música a la banda, que muchos de ellos están en los discos. O sea, Claro. Están en muchas el gracias. registro. Y bueno, si ustedes nunca han visto a los Patita de Perros, el momento de que los vayan a ver, hay infinidad de formas de verlos, así que ya sea que paguen, ya sea que vayan a un festival, ya sea que estás en Ciudad de México y los ves anunciados, cáele, porque créeme que tienes que ir con toda la familia, al chamaco lo tienes que soltar y a que se vaya a divertir, ¿no? Y que vaya a headbanguear y que vaya a brincar. Y al final ustedes lo van a terminar haciendo porque yo, a pesar de tener todavía 43 años, me sigo divirtiendo y sigo brincándome. 43, Ahí está la cabrón. 3, 2, 1. Ya nos vamos. Gracias a todos los amigos en Búnker que siempre nos abren las puertas para venir a trabajar. Gracias por su apoyo y por la producción. Mi nombre... ¡Ay! Ese me entró. Mi nombre es Fernando Jara y les recuerdo que si se van a reventar, háganlo, pero no en pedazos y que Pink Floyd los acompañe en sus sueños. Ah, bueno, eso sí. Ahí se ve. Super Pink Floyd.